Teoría de decisiones. Al hablar de decisiones hablamos de un acto que todas las personas, todos los días lo realizamos. Por ejemplo, al escoger un vestuario, escoger una ruta para transportarse, al escoger cuándo estudiar, al escoger qué bebida consumir, etc. La mayoría de personas toman estas decisiones de una manera empírica. En muchos casos suele ser una decisión adecuada, pero en otros casos es una decisión inadecuada. Las empresas en general no pueden darse el lujo de tomar una decisión inadecuada, ya que esto generará pérdidas económicas y en ocasiones desastres financieros e incluso quiebra de empresas. Por estas y otras razones, se tienen procedimientos estadísticos específicos para poder tomar una decisión de una manera objetiva y con la menor posibilidad de fallo. Los criterios que nos permiten tomar las decisiones adecuadas se clasifican en dos tipos. Criterios sin tomar en cuenta la probabilidad, criterios tomando en cuenta la probabilidad, dando cuenta que la probabilidad es la posibilidad de que un evento ocurra o no ocurra. Para entender adecuadamente estos criterios supondremos el siguiente problema. Se desea conocer los criterios sin tomar en cuenta la probabilidad, para lo cual se ha tomado la siguiente tabla de ganancias. Analicemos esto. Las alternativas son las que uno puede escoger, A1, A2 o A3. En cambio, los estados de la naturaleza son S1, S2, S3. Nosotros no tenemos ningún poder sobre los estados de la naturaleza. Por ejemplo, alternativa, salir vestido en la mañana con ropa para lluvia, para un día templado o para un día caluroso. Estados de la naturaleza, que el día sea caluroso, que el día sea templado, que el día sea lluvioso. Esto de acá, los estados de la naturaleza, nosotros no podemos elegir, pero sí podemos decir que existe una probabilidad de que ocurra. En cambio, las alternativas, esas sí las podemos elegir, sea que acertemos o no acertemos, pero las probabilidades nos ayudarían a entender mejor eso. Una vez que tenemos esto, decimos, al decidirnos ganancia podemos deducir que se debe maximizar, o sea, para esta tabla se va a maximizar. Recuerden que las ganancias, ingresos, se maximizan, los costos, los tiempos, bueno, los tiempos también se pueden maximizar, pero los tiempos en general se minimizan, las distancias, etc. Entonces, todos estos criterios van a maximizar este caso. Primer criterio, sin tomar en cuenta las probabilidades, criterio de Ulwitz, Maximax, o criterio que se le conoce comúnmente como optimista. Este criterio se basa en no considerar todos los rendimientos de una matriz de ganancias condicionales, sino en la especulación de que solo ocurrirá el máximo de ellos. En cada estrategia el nombre Maximax tiene el siguiente significado. Cuando me dicen Maximax, primero se va a escoger, siempre es la segunda parte, primero se escoge el máximo y de esto se escoge el máximo. Veamos qué significa esto. Criterio optimista. Se escoge dentro de las decisiones de filas el valor más alto y de estos a su vez se escoge el más alto y de esta forma se establece la decisión adecuada. Veamos en el ejemplo. Miren, hasta aquí era el problema normalmente. Ahora, dice que en cada fila se escoge el valor más alto. En S1 50, S2 100, S3 menos 100, el más alto es 100, por eso le he puesto aquí. En este el más alto es 10, por eso va acá. Y en este el más alto es 40, por eso va acá. No necesariamente van a salir de la misma columna, sino pueden estar en diferentes posiciones. Una vez que yo he escogido estos valores, busco el mayor. El mayor de estos sería 100, indicándome que la mejor alternativa sería A1. En consecuencia, según el criterio Maximax, la decisión correcta es A1 para este caso. Criterio sin tomar en cuenta las probabilidades. Criterio de Wald, Maximin o criterio pesimista. El común nombre que tiene es pesimista. Este criterio se basa en el pesimismo, es decir, en el peor escenario posible que podría presentarse. Este criterio en muchas ocasiones no realiza nada o no realiza ninguna inversión en los casos de los negocios.
El nombre max-min significa que primero se escoge el menor y luego se escoge el mayor. Entonces, según el criterio pesimista, se escoge dentro de las decisiones o filas el valor más pequeño y de estos a su vez se escoge el más alto. De esta forma se establece la decisión adecuada. Veamos en el ejemplo. Ahora, como la tabla R está, entre estos tres escojo el menor. Entre 50, 100 y menos 100, obviamente menos 100. El menor de estos tres es menos 10 y el menor de estos tres es menos 40. Obviamente los negativos salen. Bueno, primero implican pérdida y obviamente son los menores. Entonces acabamos de escoger el más pequeño y de estos a su vez se escoge el mayor. Recuerden que en una recta numérica, si yo tengo menos 100, menos 10 y menos 40, menos 100 está más a la izquierda, menos 40 le sigue, menos 10 está más cerca del 0. Siempre el valor que está más cerca del 0 es mayor. Entonces en este caso, según el criterio pesimista, la mejor alternativa sería A2. Seguimos. Criterio sin tomar en cuenta las probabilidades. Criterio de Laplace o criterio de igual probabilidad. Este criterio se basa principalmente en el hecho de que todos los estados de la naturaleza son igualmente probables, es decir, todos tienen la misma probabilidad. Al existir n estados de la naturaleza, existirá n probabilidades. Y sabiendo que la suma de todas las probabilidades es 1, se obtiene que todos los valores de entrada del tabla se multiplicarían por su respectiva probabilidad en cada alternativa. Con todas estas probabilidades son las mismas, se puede sacar factor común. Es decir, le saco el factor común a todos estos. De donde nos quedaría P por el sumatorio de todas las posibilidades. En consecuencia, como hay n casos, P es igual a 1 sobre n. Y este valor coincide con el valor medio de la media aritmética de cada fila, es decir, la sumatoria de B e n sobre n. Digamos que es la parte matemática, que realmente no nos interesa. Para no complicar el problema, determinaremos la siguiente regla. Se obtiene la media aritmética de cada una de las decisiones o filas y de estas se escoge el valor más alto para poder maximizar la utilidad o más bajo para minimizar los costos dependiendo del ejercicio. Aquí tomemos en cuenta una cosa. Aquí nos dan valores de probabilidad, pero en todos estos criterios, pese a que aquí diga probabilidad, no los tomo en cuenta. Ya, entonces sabiendo eso, para cada alternativa sacamos la media. ¿Cómo sería? Sumo los 3 y divido para 3. Si fueran 4, sumo los 4 y divido para 4. Si fueran 50, sumo los 50 y divido para 50. En este caso 50 más 100 menos 100, 50 para 3, 16,67. En el otro 0 más 10 menos 10 sobre 3, 0. El otro 20 más 40 menos 40, 20 tercios es 6,67. Tenemos los valores para el criterio de igual probabilidad, para determinar cuál de estos es la mejor opción. Como es de maximizar, escojo el mayor. En consecuencia, la mejor alternativa de decisión es A1 según el criterio de igual probabilidad o Laplace. Criterio de Savage, Minimax o criterio de arrepentimientos. Este criterio es considerado el más pesimista que el criterio optimista, ya que evalúa las estrategias solo en términos de pérdidas de costos o de oportunidad. El nombre Minimax significa primero el máximo, segundo el mínimo, pero no de la tabla original, esto es muy importante, sino de una tabla adicional que se conoce con el nombre de tabla de arrepentimientos o tabla de pérdida de oportunidad. Se debe iniciar calculando la tabla de pérdida de oportunidad. Tengo aquí la tabla del ejercicio original y vamos a tener una tabla de pérdida de oportunidad que técnicamente va a ser muy similar a la de arriba. Pero, ¿cómo se calcula? Primero, se escoge entre cada columna los valores más altos. De la primera el más alto es 50, de la segunda el más alto es 100 y de la tercera el más alto es menos 10. Ya habíamos discutido esto, porque es más alto, ¿no? Y de ahí, cada uno de estos valores se va restando de cada uno de los elementos de la columna. ¿Cómo? 50, que es el más alto, menos 50, luego menos 0 y luego menos 20.
de esta forma. De este 100 menos 100, 100 menos 10 y 100 menos 40. Y de este menos 10 menos 100. Menos 10 menos 10. Menos 10 menos 40. De esta forma. Obteniendo los valores que son simplemente la respuesta de cada uno de estos. 0, 50, 30. 0, 90, 60. 90, 0 y 30. Listo. Este de acá se llama tabla de pérdidas de oportunidad o también se le conoce como nombre de arrepentimiento. Y a esta se le hace el criterio minimax. Se escogen los valores más altos por decisión o fila y de estos valores al final se escoge el valor más pequeño. De esta forma se establece la decisión adecuada. Entonces primero escogemos de cada fila el más alto, 90, 90, 60, y de estos se escoge el mínimo o el menor. En consecuencia, la mejor decisión según el criterio minimax es a 3. Podría darse que, pongamos un ejemplo, los dos hubieran sido los menores, 90, 90. En ese caso se puede escoger la alternativa 1 o la alternativa a 2 porque van a dar la misma respuesta. Criterio sin tomar en cuenta las probabilidades, coeficiente de optimismo de Hurwitz o criterio de realismo. Para convertir el optimismo absoluto, este criterio introduce un nuevo concepto denominado el coeficiente de optimismo, que le vamos a trabajar con alfa. Yo normalmente le pongo alfa, pero puede existir libros que le pongan otra letra griega u otro término. Este criterio se utiliza tomando el valor mayor por fila y multiplicándole por el coeficiente de optimismo, es decir, por alfa. Y el valor menor se lo multiplica por el complemento del coeficiente de optimismo, es decir, si esto es 30%, el complemento es 100 menos 30%, es el 70%. Esto se realiza en cada fila y luego se realiza estos cálculos, se escoge el valor mayor para maximizar y el valor menor para minimizar. Veamos. Del ejercicio que tenemos, en la primera fila este es el valor máximo y este es el valor mínimo. En la segunda fila este es el valor máximo y este es el valor mínimo. En la tercera este es el valor máximo y este es el valor mínimo. Coinciden en este caso, no siempre va a coincidir. Seguimos sin tomar en cuenta las probabilidades. Entonces, tomamos la tabla y lo vamos a realizar con alfa igual a 0,7 o 70%. Esto debe especificar cada ejercicio, no me puedo inventar. Entonces, si me dice 0,7, lo utilizo como 0,7, si no, el valor que me dé. Entonces, al mayor de estos que era 100, se multiplica por ese valor. Y al menor que era menos 100, se multiplica por su complemento, que sería 1 menos 0,7, o 30 o 0,3, ¿no? Que ya directamente podríamos saber. Lo mismo se hace en el valor de abajo, en la alternativa de abajo, y lo mismo se hace en la alternativa de más abajo. De esta forma obtenemos estos valores, que sería 70 menos 30, sale 40 y así. Entonces, obtenemos estos valores. Como estamos maximizando, escojo el valor mayor, que sería 40, la alternativa A1. Nótese que en muchos casos de estos criterios ha salido A1, pero no quiere decir que siempre tenga que salirme lo mismo. Podría salirme a 3, a 2, cada criterio es diferente, porque si todos los criterios tuvieran que salir lo mismo, pues ¿para qué tenemos tantos criterios, no es cierto? Seguimos. Ahora ya vamos a tomar en cuenta las probabilidades. Este es el criterio, digamos, el mejor de todos los criterios, el más utilizado, el que mejor me puede servir. Este se llama el valor esperado o de Bayes. El criterio denominado de Bayes o de valor esperado es un criterio que utiliza la probabilidad para determinar un valor esperado para cada alternativa de decisión o fila. Para poder realizar el análisis, se realiza la suma producto. Ya vamos a ver qué es eso. En realidad eso es una fórmula de Excel, pero lo vamos a utilizar aquí. De los valores de cada casilla de fila correspondiente a la alternativa de decisión con su respectiva probabilidad. Suena raro, pero bueno, aquí tengo la tabla. Simplemente suma producto. Suma
del producto. Eso significa. Entonces, lo único que hacemos es en cada alternativa, tomo el valor y lo multiplico por su respectiva probabilidad. 50 por 0,5. Más el siguiente sería 100 por 0,3. Más el siguiente sería menos 100 por 0,2. Y así voy haciendo de cada una de las alternativas. Hago exactamente lo mismo, siempre con la misma probabilidad, lógicamente, ¿no? Pues aquí ya estamos tomando en cuenta las probabilidades. Realizamos los cálculos teniendo que el primero sale 35, el segundo sale 1 y el último sale 14 al hacer estos cálculos. Como el ejercicio es de maximizar, se escoge el mayor, siendo la mejor alternativa de decisión A1. Según el criterio de Bayes o valor esperado, se tiene que la decisión óptima es A1. Primero, criterio tomando en cuenta las probabilidades. Criterio de máxima posibilidad o probabilidad, ¿no? El criterio de máxima posibilidad o probabilidad es un método más elemental y hasta un cierto punto empírico, comparándolo con el método de Bayes anteriormente descrito. Para poder desarrollar, únicamente nos fijamos en el valor de probabilidad más alto. En este caso, 0,5, 0,3, 0,2, 0,5 es el mayor. Podrían haber dos iguales que sean mayores, entonces lo haría en cada uno de ellos. En este caso, 0,5. Ahora, esa columna se escoge el valor mayor que tenemos que maximizar. Entonces, en esta columna es el 50. Si tuviera que minimizar, sería 0, el menor, indicándome la alternativa correcta. Según el criterio de máxima posibilidad, esta alternativa sería A1. Valor esperado de la información perfecta. Yo lo voy a llamar BEIP, valor esperado de la información perfecta, pero obviamente puede tomar otros nombres según el libro que se maneje, pero el concepto no cambia. El valor esperado de la información perfecta es un término que utilizaremos para determinar el valor que estaríamos dispuestos a invertir para recaudar información para tener mayor, he puesto entre comillas, certeza. En realidad no puedo tener una certeza de lo que va a pasar, pero puedo aproximarme a esa certeza sobre qué escenario se puede presentar en la realización de un proyecto. Este valor también coincide con el perjuicio o arrepentimiento esperado de una decisión óptima que maximiza este rendimiento. Pero bueno, para no hacer tanto lío, vamos a decir, para el cálculo de este valor existen algunos métodos. En este caso analizaremos el más entendible según mi criterio. No sé si haya uno más entendible que este, pero yo lo creo que es más fácil. Para obtener este valor, pero todo depende de la información que tengamos sobre la empresa o proyecto que necesitemos realizar. O sea, dependiendo de alguna información, tal vez otra forma de cálculo pueda ser más entendible. Para determinar este valor, primero se calcula el llamado valor esperado sin información perfecta, que le vamos a poner B, E, S minúscula y P. ¿Cómo lo calculamos? De hecho, ya lo tenemos calculado. ¿Recuerdan cuando hicimos Bayes? Para determinar este valor, primero se calcula el valor llamado valor esperado sin información perfecta. Este valor no es otro que el obtenido en Bayes. ¿Se acuerdan que ya hicimos Bayes? El mayor fue 35, entonces se llama B, E, S y P. Lo que obtuvimos de Bayes. Si no recuerdan, pausen el video, retrocedanle y vuelvan a ver lo de Bayes. Seguimos. El segundo valor que debemos calcular es el valor esperado con información perfecta, que lo vamos a llamar B, E, C y P. Para poder calcularlo únicamente escogemos el valor más alto por cada columna y con estos valores procedemos a realizar el criterio de Bayes con su respectiva probabilidad. De esta columna el más alto fue 50, de esta 100 y de esta menos 10. Entonces lo único que vamos a hacer es Bayes entre estos y sus respectivas probabilidades, es decir, 50 por 0,5 más 100 por 0,3 más menos 10 por 0,2. Al realizar ese cálculo obtenemos el valor de 53. Finalmente, para obtener el valor esperado de la información perfecta, que es B, E y P, debemos realizar la resta de la siguiente forma. B, E y P es igual a B, E, C y P menos B, E, S y P, es decir, 53 menos 35, obteniendo el valor esperado, en este caso 18. Para este ejercicio
se debería invertir $18 o se esperaría invertir $18